Mi nombre es Manuel Gastó y hoy vamos a hablar, trabajo en el área de comunicación de la Fundación y hoy vamos a hablar del papel de las bacterias intestinales en la esclerosis múltiple. Hoy con nosotros nos acompaña el doctor Sergio Baranzini. Él es profesor distinguido de neurología en la Universidad de California, San Francisco, la UCSF, y es también doctor en genética molecular humana por la Universidad de Buenos Aires, perdón, al que evidentemente agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que él está en la costa oeste americana, ¿no, Sergio? Y son esto unas 8 horas menos, ¿no? O sea, es buena mañana para Sergio. Sergio es miembro activo del Consorcio Internacional de Genética de Esclerosis Múltiple. Es un consorcio internacional que estudia el efecto de las bacterias que tenemos todas las personas, todos los humanos, en la flora intestinal y de qué manera puede progresar la esclerosis múltiple en función de estas bacterias y el efecto que tienen, ¿no? Además, es también investigador principal de Spoke. Spoke es un gran proyecto bioinformático que recopila, integra y analiza datos biomédicos de miles de pacientes y los pone a disposición, pues, de los científicos que los requieran para sus trabajos. Este año, Sergio ha recibido el premio Baranzik a la innovación en la investigación sobre esclerosis múltiple. Antes de empezar, un apunte sobre la fundación, muy rápido, pues sobre todo es para los que no nos conocéis. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, nos llamamos GAEM, Grupo de Afectados por Esclerosis Múltiple, que nacimos básicamente de un grupo de personas afectadas que sentía la necesidad de que se investigara más sobre la esclerosis múltiple porque entendían que era la mejor manera, de hecho la única manera de poder vencer la enfermedad. Por esto, desde hace ya casi 20 años, lo que hacemos es sobre todo buscar fondos, ¿no? Buscar dinero de personas que lo donen para que se pueda dirigir a investigaciones que aceleren una posible cura o reducción de los efectos de la esclerosis múltiple. Aparte de esta pata muy importante que tenemos, también intentamos hacer trabajos muy divulgativos y de difusión, siempre con un enfoque muy científico, ¿no? Por eso tenemos, pues, personas como Sergio que nos acompañarán hoy para hablar de este tema que interesa tanto. Os invito a visitar la web de la fundación, es fundaciongaem.org, por si queréis ver el tipo de actividades divulgativas que hacemos, los distintos webinars, bueno, boletines electrónicos, información que enviamos a las personas que se suscriben. Hoy lo que haremos en la presentación, en el webinar, será una presentación por parte de Sergio, que nos situará un poco en un marco general sobre su campo de investigación y a partir de aquí iremos haciendo preguntas, de manera que os invitamos a que cualquier pregunta que tengáis al respecto la podáis compartir a través del chat y así se la hacemos llegar a Sergio de manera inmediata. Sergio, nada más que añadir. Si quieres empezar, muchas gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Manel. Es un gran placer de estar con todos vosotros hoy. Y bueno, me gustaría empezar con un pedido, un agradecimiento y dos pedidos de disculpa. El agradecimiento es a ti, Manel, y a toda la gente de la Fundación GAEM, que me parece que están haciendo un trabajo excepcional en traer la esclerosis múltiple al frente en cuanto a interés público y difusión y apoyo para la investigación que es extremadamente necesario para darle un poco de esperanza a todas las personas que están afectadas por esta enfermedad. Los pedidos de disculpas es primero, bueno, van a tener que soportar durante una hora mi acento argentino, que no lo he perdido pese a estar casi 30 años viviendo en Estados Unidos. Y el segundo es que mis diapos, como verán, están en inglés y si bien no he perdido la capacidad de hablar español, me cuesta un poco encontrar las palabras justas para dar un seminario. Así que en algún momento seguramente me saldrá algo en Spanglish. Disculpas por eso. Bueno, me gustaría entonces empezar. Voy a compartir mi pantalla y confirmame por favor que ves la pantalla Correcto, completa. perfecto, Sergio. Bueno, eh, necesito un minuto. Mm, there you go. Ok. Entonces, como bien decía Manel, lo que me gustaría hablar hoy es un poco el trabajo que estamos haciendo en tratar de elucidar cuál es el rol que juegan
la gran cantidad de bacterias intestinales que todos poseemos y que hasta hace relativamente poco no se conocía muy bien cuál era su función específica, si bien siempre se ha hablado de la microflora intestinal como algo eh, necesario para la vida de los humanos, pero no fue sino hasta hace poco que este tema comenzó a explorarse con muchísima más profundidad. Y me gustaría empezar con algunos números, porque tal vez sean de público conocimiento o tal vez sean sorprendentes. La microflora intestinal está compuesta por alrededor de 100 trillones de bacterias. Si las pesáramos, las bacterias del intestino ocupan más o menos entre 1,5 kilos y 2 kilos de nuestro peso corporal. Eh, este es un número enorme de microorganismos que están viviendo con nosotros desde prácticamente el momento en que nacemos y a medida que vamos adquiriendo diferentes hábitos de alimentación, van colonizando nuestro tracto gastrointestinal y cumplen funciones muy importantes, en algunos casos indispensables, para la fisiología humana. Si nos ponemos a contar el número de genes que estos organismos codifican, el número de genes que codifican en total todas las bacterias que tenemos es alrededor de 1 millón. 1 millón de genes diferentes están siendo expresados, eh, se prenden y se apagan y van realizando funciones que están completamente al margen de los genes que nosotros heredamos de nuestros padres y que nosotros transmitimos a nuestros hijos. O sea que el genoma humano es 100 veces más pequeño que el bacterioma o el genoma colectivo de todas estas bacterias. Entonces, desde un punto de vista genético, que es algo que me interesa mucho, este hecho me resulta extremadamente interesante porque estamos conviviendo con organismos que tienen la capacidad de expresar proteínas que nosotros no codificamos en nuestro genoma y que de alguna forma están teniendo una influencia en nuestro metabolismo, en nuestro sistema inmune. Entonces, este genoma bacteriano a veces se llama el segundo genoma y está bastante bien apropiado el término porque realmente es un segundo genoma que nos provee funciones adicionales a nuestro genoma humano pero importante es que este segundo genoma no es inmóvil como nuestro genoma principal. Este segundo genoma nosotros podemos alterarlo en cierta forma. Como ya veremos un poquito más adelante, las bacterias intestinales se pueden modificar de acuerdo fundamentalmente a nuestra dieta, pero también con nuestro estilo de vida y demás. O sea que es un genoma sobre el cual tenemos cierto tipo de agencia o dominio, en contraste con nuestro genoma principal. Entonces, en este sentido, los humanos seríamos una especie de superorganismo en el cual el metabolismo nuestro y el metabolismo de las bacterias se entrelazan. Entonces, el metabolismo es esa serie, esa red de reacciones bioquímicas que suceden en el organismo que fundamentalmente nos provee la energía para eh, eh, efectuar todas las funciones básicas del cuerpo. Entonces hay reacciones que se comienzan en el lado por el lado de las proteínas humanas, pero que necesitan una o dos proteínas bacterianas para completarse. Y lo opuesto también, hay algunas reacciones que las bacterias solamente tienen la capacidad de efectuar
y después el metabolismo humano la toma desde ahí y la lleva hacia el final. O sea que los metabolismos bacterianos y humanos están completamente entrelazados y esto realmente pone en perspectiva el gran rol que juegan las bacterias intestinales en nuestro bienestar y en nuestro metabolismo. Entonces, este pensamiento lo que dice es, si realmente nosotros somos lo que nuestros genes dictaminan, somos más bacteria que humanos, prácticamente. En cuanto al genoma, tenemos 100 veces más genes bacterianos que humanos en nuestro organismo. Entonces, no puede no ser importante prestarles atención a qué es lo que están haciendo y de qué forma podemos modularlos para que sean más beneficiosos. Me gustaría remontarme un poco a la historia de cómo nació este campo, que es relativamente nuevo, como les decía antes, el campo del microbioma. Hasta principios de los años de la década del 2000, se conocían las bacterias intestinales y se sabía que tenían algún tipo de función importante, pero no se sabía bien cuál era la extensión y cuál era la diversidad de bacterias que existía en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la única forma de identificarlas era a través eh, de cultivos en laboratorio. Entonces, la única forma de identificar una bacteria era tratar de crecerla en un medio de cultivo específico y tratar de caracterizarla de esa forma, que es un trabajo extremadamente laborioso, que por cada bacteria un grupo científico puede pasarse semanas tratando de caracterizarla y finalmente identificarla. En los años, en la década del 2000, hubo una innovación fundamental en el campo de la biomedicina, como fue el desarrollo de un nuevo método de secuenciación de ADN que se llama masivamente paralelo. Esto se desarrolló a través de una conjunción de avances tecnológicos en robotización y en química que llevó a aumentar la capacidad de un laboratorio de poder secuenciar en una misma reacción unas 400 bases eh, o hasta 1000 bases de ADN a llevarla que en una noche, en una misma reacción, se pueda secuenciar un genoma completo, 3.000 millones de pares de bases. Entonces, ese salto masivo en la producción o en la capacidad de leer el código genético de cualquier organismo vivo, de cualquier organismo, llevó a que se empezaran a conocer mucho más el material genético de los organismos que están alrededor nuestro, inclusive las bacterias. Entonces, y la caracterización genética de las bacterias es la última caracterización que se hace. Si uno puede secuenciar, leer todo el genoma de una determinada población de bacterias, uno lo puede identificar 100%. Entonces, gracias a ese método, en el año 2012, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos desarrolló lo que se llama como el proyecto Microbioma Humano, en donde se tomaron muestras de varios sitios del cuerpo humano en cientos de voluntarios y se secuenció el ADN obtenido de esas muestras. Entonces, depende el nicho o depende la localización de donde la muestra fue tomada, la- el ADN que se colecta va a ser fundamentalmente bacteriano. Por ejemplo, en la cavidad oral
Si uno toma una muestra de saliva o de las mejillas internas, eh, probablemente el 30 o 40% del DNA sea DNA humano, que viene de las células de descamación de la boca, pero el 60% del DNA va a ser DNA bacteriano. Si uno toma una muestra de materia fecal, prácticamente el 99% del ADN corresponde a bacterias. Entonces, así fueron caracterizando el genoma de de las diferentes poblaciones bacterianas que colonizan las diferentes partes del cuerpo y formaron lo que se llama el microbioma humano. Entonces, este gráfico de la derecha lo que muestra es que cada uno de estos círculos corresponde a el perfil genético de una muestra tomada de materia fecal en azul, en la cavidad oral en naranja, del nicho urogenital en púrpura, de la piel y de la cavidad nasal. Y lo que se puede ver es que de todos los individuos que contribuyeron a estas muestras, se agrupan entre sí, o sea que son más parecidos. Si uno analiza el genoma del DNA de todas esas muestras, se parecen más entre sí que a la muestra gastrointestinal y oral del mismo individuo. Entonces, lo que eso quiere decir es que hay diferentes nichos en donde las bacterias, si bien una combinación de humedad y temperatura y demás nutrientes que puedan las bacterias aprovecharse del cuerpo humano, las poblaciones son fundamentalmente diferentes entre sí, pero bastante similares entre diferentes individuos. Entonces, a través de este proyecto se empezó a analizar y en detalle cuál es la relación entre los humanos y los microbios. Y si bien se sabía que existía una microflora que se la llamaba comensal por la capacidad que tenía de estar ahí y no causar daño, que en todo caso nos ayudaba, pero no se sabía muy bien hasta dónde. Entonces, ahora a través de la secuenciación del ADN de estas bacterias, se puede saber que más del 99%, el 99,9% de todos los microorganismos que están en nuestro cuerpo son inocuos. Es más, algunos de ellos son necesarios para que desarrollemos nuestras funciones como humanos. Y solamente una pequeña proporción pueden ser patógenos, pueden ser nocivos. Cuando esto sucede, tenemos una enfermedad infecciosa. Entonces, en ese caso, hay que tratar de eliminar el patógeno, por lo cual por lo general, el médico puede prescribir antibióticos como para eliminar esa población patógena. Y como dijimos antes, estos microbios, particularmente en el tracto gastrointestinal, en donde la diversidad es mayor, tienen una relación muy interna, muy intensa con nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque lo voy a tratar de explicar con esta figura, si se pueden concentrar en la parte superior, si la miran en horizontal, hay tres partes de esta figura. La parte superior describe lo que sería un microbioma saludable, un microbioma normal. Lo que aquí se representa es la conjunción entre los genes que provienen del microbioma y los genes que provienen del genoma humano. Y aquí lo que se ve es un balance entre las respuestas inmunes proinflamatorias o inmunorregulatorias, que necesitan estar en balance. Entonces, las bacterias intestinales, que acá están descritas en dos tipos, una bacteria de tipo verde y una bacteria de tipo amarillo, estas células representan el epitelio gastrointestinal y de este lado sería
la sangre, la circulación en nuestra sangre. Y estas son células del sistema inmune, en donde están las azules y las rojas, que deberían estar en balance. Cuando estas células entran en contacto íntimo con las bacterias, pueden tener dos tipos de respuesta, basado además en nuestro propio genoma. Entonces, un microbioma saludable nos ayuda a mantener una respuesta inmune saludable. ¿Qué pasa? Si el microbioma cambia y de repente tenemos un sobrecrecimiento de las bacterias amarillas, esto puede causar que las células rojas, esas que son proinflamatorias, las células de nuestro sistema inmune que son proinflamatorias, reaccionen ante este eh, crecimiento de las bacterias amarillas y nuestro sistema inmune pierda ese balance saludable y ahora se torna un sistema inmune proinflamatorio, o sea, con mayor capacidad de reaccionar, tal vez excesiva. Por otro lado, en otro tipo de microbioma, en donde las bacterias verdes, por ejemplo, desaparecen o están menos representadas que normalmente, ¿esto qué puede causar? Puede causar que las células azules, que son las células inmunes responsables de la regulación del sistema inmune, si estas células desaparecen o están en menor cantidad, de nuevo tenemos un desbalance de la respuesta inmune proinflamatoria e inmunorregulatoria que empujan ese balance hacia un balance más proinflamatorio o patológico. Entonces, solamente con alteraciones de la composición del microbioma intestinal, nuestro sistema inmune puede reaccionar de una manera u otra. Me imagino que verán los paralelismos con la esclerosis múltiple. No sé si ven ustedes estas líneas que yo no las he hecho, no sé cómo borrarlas. Un poco de distractorias, pero bueno. Eh, Hay cierta literatura que comenzaron a, eh, eh, a ilustrar el potencial rol de las bacterias en esclerosis múltiple. Uno de los primeros trabajos fueron hechos por Lloyd Casper y su grupo en la Universidad de Dartmouth. Mostraban que en animales de laboratorio que eran tratados con antibióticos, eran resistentes al IAI. El EAE es una enfermedad que se induce en los animales a través de una inmunización con una proteína específica que replica muchos de los aspectos patológicos de la esclerosis múltiple en un modelo animal de forma reproducible, de forma que se pueda estudiar ciertos aspectos en el laboratorio. Y estos investigadores encontraron que cuando trataban a los animales con antibióticos, o sea que básicamente eliminaban las poblaciones bacterianas del intestino, estos animales eran resistentes a la enfermedad similar a la esclerosis múltiple. Por lo tanto, eh, concluyeron que las bacterias intestinales son necesarias para, gracias gato, son necesarias para el desarrollo de una respuesta inmune. Entonces, en un experimento que siguió, lo que hicieron fue colonizar esos mismos animales a los cuales le habían depletado su población bacteriana, los colonizaban con una especie de bacterias, una sola, que ellos sabían que tenía una función inmunológica. Y solamente con colonizarlos con esa especie fue suficiente como para que retornaran la susceptibilidad a esta enfermedad. Entonces, este sistema demostró, en cierta forma, que se puede modular la presencia o ausencia de ciertas bacterias y que la presencia o ausencia de ciertas bacterias tiene una influencia directa en el desarrollo de, por lo menos, el modelo animal de esclerosis múltiple. Otros experimentos que fueron realmente innovadores en este sentido
fue el experimento del grupo de Hartmut Beckerle en Alemania, en donde ellos crearon un ratón con manipulación genética, de forma que estos ratones desarrollan esta enfermedad y ahí de forma espontánea. O sea, si uno los sigue a lo largo del tiempo, estos ratones van desarrollando progresivamente esta enfermedad hasta que, si uno espera lo suficientemente, el 100% de los ratones desarrollan la enfermedad. A menos que se los mantenga en un ambiente estéril, en un ambiente en donde no haya ningún tipo de bacterias. Entonces, si estos ratones se mantienen en un ambiente estéril o germ-free, la enfermedad no se desarrolla. Y cuando a estos ratones los colonizan nuevamente con microbioma de ratones normales, vuelven a adquirir la capacidad de desarrollar la enfermedad. Nuevamente, ilustrando el rol que estas bacterias intestinales tienen en favorecer una respuesta inmune de tipo proinflamatoria y restaurar la capacidad de poder desarrollar este modelo. Entonces, todo este trabajo fue hecho en ratones, en trabajos en animales experimentales. Cuando nosotros comenzamos en nuestro grupo de investigación a analizar este tema, probamos a ver si realmente en humanos, en pacientes con esclerosis múltiple, había también ese tipo de diferencias en el sistema inmune que pudiese ser atribuido a la presencia de diferentes bacterias entre personas con esclerosis múltiple y personas sin esclerosis múltiple. Entonces, en este experimento que fue hecho hace ya unos 10 años, lo que medimos fue la cantidad de células de tipo inmunoregulatorias, que se llaman células T reguladoras, en pacientes y en controles sanos después de que fueran estimulados por su propia microbiota. Entonces, lo que hicimos fue extraer células de la sangre de estos pacientes y de estos controles, cultivarlas en el laboratorio en presencia de sus bacterias intestinales. Y luego vimos cómo la exposición a sus propias bacterias determinaba cuántas células T reguladoras podían desarrollar. Y lo que vimos es que los pacientes con esclerosis múltiple tenían suprimida o tenían una deficiencia en la cantidad de células T reguladoras que generaban luego de ser expuestos a sus propias bacterias intestinales. Nuevamente, replicando ese gráfico que les mostré hace 2 o 3 diapos atrás, en donde la presencia de un microbioma distinto puede alterar el balance inmunológico. Esto nos dio eh, am, mucha fuerza como para realmente tratar de ahondar más en este mecanismo en humanos y poder describir cuál es realmente, primero, cuáles son las diferencias entre humanos, entre personas que tienen esclerosis múltiple y personas que no la tienen, y cómo podemos caracterizarlas funcionalmente de forma de poder hacer algo para modificar esa diferencia, si es que existe. Entonces, por eso fue que comenzamos el proyecto que se llama IMS-MS o International MS Microbiome Study, que es un proyecto internacional que tiene sede en San Francisco, en UCSF, pero del cual forman parte varios centros especializados de esclerosis múltiple de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, Alemania, incluso en España tenemos nuestros colaboradores en Biodonostia y en Argentina. En este estudio este es el estudio más grande del microbioma en esclerosis múltiple que se haya reportado.
Nuestro objetivo es analizar 2.000 muestras de pacientes y 2.000 muestras de controles sanos. La forma en que este estudio está pensado es que por cada persona con esclerosis múltiple que reclutamos en el estudio, también reclutamos a su pareja o a su esposo o a su esposa, de modo que tenemos un control sano que vive en la misma casa. Por lo tanto, estamos relativamente confiados en que van a compartir la dieta, de que van a compartir el ambiente, si bien, o sea, si hay mascotas en la casa, o si hay bebés en la casa, o si están, o si la casa está cerca de una autovía, o si está en la campiña. Todas esas cosas pueden modificar las bacterias intestinales de forma que esas cosas que son factores que confunden nuestro objetivo principal, eso está establecido para los dos. Luego, cualquier diferencia que encontremos entre las personas con esclerosis múltiple y los controles deberían relacionarse con la enfermedad. Entonces, este estudio involucra la obtención de muestras de materia fecal y de sangre, además de cuestionarios acerca de cuál es la dieta que siguen cada uno de estos individuos, cuál es el curso de la enfermedad, cuáles son las drogas que están tomando para controlar la enfermedad y demás. Y luego sometimos esas muestras a un análisis molecular y bioquímico muy profundo, de forma de poder caracterizar estas poblaciones bacterianas y luego tener una fundación científica como para poder desarrollar un proyecto que las pueda controlar en forma basada en la evidencia. Entonces, hasta aquí fue mi ponencia. Mi idea era solamente introducir el tema y dar espacio amplio para las preguntas que puedan surgir a través de lo que he dicho, y con mucho gusto los voy a tratar de contestar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sergio. Realmente es impresionante de qué manera el microbioma se puede relacionar con la salud de las personas, ¿no? Parece algo que, bueno, como nos decías, es relativamente reciente este campo de investigación y estamos seguros que va a tener un largo recorrido. En relación a este último estudio que nos presentabas, en el cual reclutabais 2.000 voluntarios con esclerosis múltiple y sus parejas o convivientes, ¿este estudio lo tenéis cerrado ya o todavía está en marcha? No, todavía está en marcha. Estamos más o menos a un poquito más de mitad de camino. Muy Ya hemos, bien. ya hemos juntado unas 1.300 parejas. Pero sí que seguimos en camino, y la idea es seguir hasta que lleguemos a los 2.000, porque realmente el número es importante para eliminar estos factores de confusión que mencionaba antes. En estudios pequeños uno a veces se puede confundir por dieta o por estilo de vida o por terapia. Entonces realmente necesitamos un número grande como para poder estadísticamente estar confiados en que los resultados son verdaderos. Entonces, en este caso, no sé si únicamente es ciudadanos que residan en Estados Unidos o también necesitáis gente de aquí, básicamente porque tenemos muchas personas que seguramente nos están siguiendo ahora y pueden ser candidatos ideales. Entonces, en este sentido, si quieres hacer un llamamiento a que las personas se pueden inscribir o informar a través de una página web o un correo electrónico, no dudes en hacer ahora también tu falca Perfecto. publicitaria para animarles a apuntarse o incluso lo podemos hacer a través de los medios de comunicación que tenemos en GAEM. ¿Vale? Perfecto. Ahí les puse la página, hay una versión en español. La estamos ahora Fantástico. rehaciendo, así que probablemente no esté del todo completa, pero sí que, como les explicaba, hay un centro en San Sebastián. Ujú. Eh, no tenemos ningún centro en Barcelona de momento, pero bueno, si hay interés, podemos hablarlo.
Sí, sí, no hay problema. Además, tenemos afortunadamente socios en toda España, o sea que seguro que también hay personas en San Sebastián que pueden estar interesadas en contribuir a la investigación con con sus muestras. Buenísimo. Recibimos las primeras preguntas. Angélica nos comenta que siempre dice, yo siempre he dicho que mi problema de esclerosis fue por el intestino. Hubo una época en la que utilicé muchos laxantes. ¿Puede haber algún tipo de relación con esto? Bueno, la verdad no conozco estudios al respecto, pero sí que más que laxante, el laxante tiene una función de acelerar el tránsito gastrointestinal. No. No estoy del todo seguro si eso puede influir mucho sobre la composición bacteriana, tanto como, por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos literalmente matan a la población de bacterias y se tienen que recolonizar. Entonces, yo diría que el laxante lo único que hace es acelera el tránsito y se reemplazan las mismas bacterias con las mismas que existían antes. Entonces, no conozco ningún estudio al respecto, pero de nuevo, siempre en estas cosas hay que basarse en estudios si los hay y si no los hay, mantener el escepticismo. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Vicens si puedes decirnos alguna cosa en relación a una bacteria llamada Akkermansia. Bueno, sí, Akkermansia es una de las bacterias que ha sido asociada con esclerosis múltiple de forma más reproducible. De los prácticamente dos docenas de trabajos científicos que hay sobre el tema, Akkermansia es la bacteria que más frecuentemente aparece como sobre representada en pacientes con esclerosis múltiple en comparación con controles sanos. Lo que todavía no sabemos es si Akkermansia es perjudicial o Akkermansia es beneficiosa, porque existe la posibilidad de que la relación entre la bacteria y la enfermedad sea una perjudicial, en donde por eso vemos incrementada la población de Akkermansia en esclerosis múltiple. En nuestra propia investigación nosotros encontramos que cuando cultivamos en el laboratorio Akkermansia con células inmunes, las estimula. Entonces nosotros pensamos que potencialmente podría ser perjudicial. Pero hay otros grupos que han encontrado que argumentan que puede ser beneficiosa y que, que el incremento de la población de Akkermansia es en respuesta a la enfermedad. Entonces, que es una respuesta fisiológica del cuerpo de aumentar Akkermansia para que Akkermansia pueda suprimir ciertas respuestas inmunes. Todavía no me animo a hacer a juzgar en un sentido o en otro. Dejemos que la investigación prosiga y ya lo veremos en el futuro. Pero sí No, que no es una de las sabemos, bacterias que más ha sido relacionada con la esclerosis múltiple. no sabemos si es primero el huevo o la gallina, entiendo, ¿no? Sabemos Exacto. que es muy bien. Nos pregunta Silvia si encuentran relaciones entre el diagnóstico de intestino irritable y esclerosis múltiple. Es una muy buena pregunta. Sí que hay similaridades desde el punto de vista de la susceptibilidad genética. O sea, si uno mirase solamente cuáles son las variantes genéticas que predisponen a alguien a contraer esclerosis múltiple, que existen más de 200 variables genéticas asociadas a la susceptibilidad de esclerosis múltiple, muchas de esas están compartidas con la enfermedad del intestino irritable y Crohn's, la enfermedad de Crohn's. Así también como con otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes de tipo 1, como la artritis reumatoidea y como el lupus. Entonces, desde el punto de vista genético puramente, sí existen similaridades en cuanto a desarrollar o esclerosis múltiple o enfermedad de Crohn's. Las bacterias en sí
también hay una cierta similaridad, pero la similaridad es un poco más vaga y el proceso patológico que lleva a una o a la otra es diferente. Pero sí que existe una similaridad en cuanto a la genética que confiere la susceptibilidad. Ujú. El estado emocional puede, o el estrés, o la situación en la que te encuentres desde un punto de vista anímico, sí que tiene que ver con la microbiota, se ve reflejado en la microbiota. Eh, potencialmente, y lo digo así porque no conozco estudios que hayan abordado este punto en detalle. Potencialmente porque muchas de las hormonas que se secretan durante el estrés, como el cortisol y otras, eh, son parte de ese sistema metabólico integral del cual yo hablaba al principio. Ujú. Entonces, no sería ilógico pensar que si existen algunas bacterias que puedan interferir de alguna forma en la síntesis o en el consumo de algunas de estas hormonas relacionadas con el estrés, eh, pudieran tener un rol. Pero en concreto, no conozco ningún estudio que lo haya abordado en detalle. María, que es la persona que nos hacía esta pregunta, entiendo que desde su experiencia personal nos comenta que prácticamente todas las personas que conoce con esclerosis múltiple, el primer brote lo han tenido muy relacionado o muy cercano a algún tipo de tema emocional o de estrés. Entiendo entonces, Sergio, simplemente que puede haber Sí, algún tipo de relación, pero faltarían todavía estudios para acabar de determinar si aquí hay una conexión real entre una cosa y la otra, ¿no? exacto, porque el estrés también puede influenciar sobre muchas otras cosas, nuestro sistema inmune, o sea, el estrés crónico probablemente también nos haga más susceptibles a infecciones en general o a una capacidad disminuida de poder controlar esas infecciones. Y no se olviden que la esclerosis múltiple también puede ser afectada por infecciones virales, el virus de Epstein-Barr, de la mononucleosis. O sea, todos esos factores tienen que ser tomados en cuenta además de las bacterias intestinales. O sea que, de nuevo, no lo descartaría, pero no conozco estudios que se han hecho hincapié sobre este tema en particular. Tenemos un par, tres de preguntas muy relacionadas entre ellas, que hacen referencia a los estudios de microbiota y de qué manera se puede conocer el desequilibrio que uno tiene, ¿no? Entonces, en este sentido sí que me parece interesante que podamos hablar durante, a ver si nos puedes dar tu opinión como experto de estos estudios que salen de nutrición, ¿no? Estudios integrales que hacen un análisis del microbioma del individuo, ¿no? De la persona que se presta al estudio y a partir de ahí elaboran una dieta personalizada, ¿no? Y es un producto comercial que estamos empezando a ver. No sé si tienen algún tipo de fundamentos, si son elementos muy, quizá un poco incipientes y no hay una base sólida. ¿Cómo lo ves, Ujú. Sergio? Bueno, sí, muchas gracias por esa pregunta, porque realmente me da la oportunidad de poder desmitificar un poco esta tendencia. Si bien es cierto, y yo soy el primero en admitirlo, que es un tema científico extremadamente importante y potencialmente relevante, da lugar también a una serie de asunciones y de oportunidades comerciales que pueden no estar totalmente basadas en la evidencia. Entonces, yo creo que todavía muchos de esas ofertas sobre análisis integral del microbioma y dieta personalizada, si bien tienen una base lógica, no hay forma de controlarla para ver la efectividad, no hay forma de medirla objetivamente de si funciona o no funciona. Entonces, hay centros que pueden ofrecer un estudio del microbioma, como puede ofrecer mucha gente, y pueden ofrecer una dieta. El hecho de que si esa dieta funciona o no funciona, el efecto placebo, no ha sido controlado por un estudio clínico basado en la evidencia, que es como realmente se aprueban las terapias y los procesos en humanos. Entonces, yo creo que
tiene mucho de, todavía es muy innovador, pero tiene mucho de lo que aquí se llama eh, recreational genomics. O sea, es un estudio en donde eh, la persona puede hacerlo por sus propios medios y tomar la decisión que le parezca, pero no tiene una evidencia médica o científica todavía garantizada. Tenemos varias personas que nos preguntan también sobre la dieta, ¿no? Es decir, omega 3, ¿qué beneficios que puede conllevar? Una dieta rica en fibra, ¿qué alimentos se recomendaría para una persona? ¿Son saludables o no para su enfermedad? No sé si podemos hacer aquí un Sí, top 3 de conceptos claves o top 4, el que tú consideres, ¿no? De conceptos clave para personas con esclerosis múltiple y alimentación. sí, sí, bueno, eh, a ver, el primero sería que sí, una dieta sana, una dieta rica en fibra, una dieta balanceada, nos va a proveer beneficios a todos. Si alguien, a una persona con esclerosis múltiple, por supuesto que sí, a una persona sin esclerosis múltiple probablemente también. Nos va a ayudar a bajar nuestro nivel de colesterol de LDL, nos va a ayudar a bajar nuestra hipertensión, nos va a ayudar a reducir nuestro estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque, como explicaba anteriormente, las bacterias intestinales son las responsables de, entre otras cosas, procesar la fibra que solamente nos proveen ciertos vegetales. Entonces, ese procesamiento de la fibra vegetal por las bacterias intestinales conlleva a un aumento de lo que se llaman los ácidos grasos de cadena corta, que como el butirato, el propionato, esos metabolitos sí que se conoce que tienen una influencia positiva sobre nuestro sistema inmune. Entonces, el hecho de llevar una dieta balanceada, una dieta sana, una dieta rica en fibra, seguramente que va a ser beneficioso. Eh, si esa dieta puede ser dirigida específicamente a personas con esclerosis múltiple, no lo sé. Hay estudios que se están haciendo ahora mismo eh, y han estudios que se han publicado que creo que todavía necesitan un poco más de trabajo, pero sí que una dieta sana en general beneficia. La dieta mediterránea ha sido muy estudiada y está siendo estudiada específicamente para pacientes con esclerosis múltiple. O sea que hay mucha investigación al respecto, pero yo sería, de nuevo, cauteloso y precavido en exacerbar los beneficios antes de que los estudios sean completados. Entonces, en principio sí, pero nos falta todavía estudios de gran tamaño y de gran envergadura y controlados científicamente como para establecer una relación y un nuevo paradigma de dieta para personas con esclerosis múltiple. Yolanda nos hace también una pregunta que es un poco también causa-efecto, ¿no? ¿Qué es la causa y qué es el efecto? Y es en relación al estreñimiento que en ocasiones sufren las personas con esclerosis. ¿Esto es por la microbiota o por la esclerosis múltiple? Es una muy buena pregunta también. A ver, nosotros sabemos que la esclerosis múltiple ocasiona problemas gastrointestinales. Entonces, sabemos que hay un efecto en la dirección de eh, enfermedad tracto gastrointestinal. Y eso está demostrado porque sabemos que la causa principal de los síntomas de la esclerosis múltiple es la desmielinización de fibras neuronales que inervan muchos de los tractos neuronales que van a últimamente inervar nuestro sistema simpático y parasimpático, que es el que controla la peristalsis, entre otras cosas, la peristalsis intestinal. Entonces, sí que existe una causa de ese lado. En la causa reversa, no lo descartamos tampoco. O sea, es posible, y de hecho ha habido experimentos en donde se demuestra que la presencia de ciertas bacterias intestinales pueden tener un efecto en el cerebro, en el sistema nervioso central.
ya sea por transporte directo a través del nervio vago que inerva el intestino, o a través de metabolitos que produzcan las bacterias que a través de la sangre lleguen al sistema nervioso central. Entonces, sí, puede ser una relación bidireccional. Hasta ahora sabemos, tenemos mucha mayor evidencia en el sentido cerebro-intestino. Ahora hay mucho trabajo que se está haciendo en el sentido reverso para ver cuáles son los avances. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más. Si en el chat me he dejado de responder alguna, nos te preguntaban también sobre omegas 3. Entiendo que entra dentro del mismo paquete, ¿no? Que los temas de dieta que nos Sí, comentabas, igual que los sí. complementos de fibra, ¿no? Y la reflexión que hacías alrededor de que todavía falta un poquito todavía de investigación que sea más concluyente en relación a la dieta concreta. Si no tenemos ninguna pregunta más, simplemente, mira, nos llega una. Siempre había pensado que tener esclerosis múltiple y moverte menos y la falta de ejercicio influye en los problemas de restreñimiento. Entiendo que esto hace referencia a la anterior pregunta, ¿no? Entonces, Sí, sí, bueno, de nuevo, el organismo es un sistema complejo en donde es difícil a veces interpretar cada uno de los elementos en aislamiento. Pero sí que sabemos que desde el punto de vista del origen de la enfermedad, desde el punto de vista de la desmielinización de las fibras neuronales, sabemos que eso puede llevar al estreñimiento. Si después la falta de ejercicio contribuye en cierta forma a tener un menor movimiento intestinal, también puede ser. fantástico. Silvia nos pregunta dónde podemos encontrar estos estudios de los que nos hablas. Entiendo que en la página web que nos has comentado, imsms.org, encontraremos más información sobre las distintas investigaciones que estás llevando desde la Universidad de California, San Francisco o de otros centros asociados, ¿no? Exacto, ahí hay una página sobre estudios y de nuevo la estamos actualizando ahora mismo, así que en el futuro cercano habrá información más actualizada, pero sí que estos estudios que aquí los menciono están descritos ahí. Pues si os parece, lo dejamos ya aquí. Un último recordatorio, insistir en la página imsms.org. La hemos vuelto a escribir en el chat. Si queréis echarle un vistazo y ver si podéis participar en alguno de los estudios que nos comentaba el doctor Baranzini, pues evidentemente contribuiremos en la medida de lo que podamos también a este avance de la ciencia sin ser investigadores. Muchas gracias a todos los socios de GAEM que habéis hecho posible que mantengamos esta actividad y que nos ayudáis a acelerar la investigación con vuestras aportaciones. También muchas gracias a Sergio Baranzini por compartir tu conocimiento con nosotros y los últimos avances que estáis haciendo. Y nada, simplemente emplazaros al próximo webinar de GAEM, que va a ser el próximo martes 17 de diciembre, es decir, el martes que viene. Esta vez será a las 2 de la tarde con los doctores, con la doctora Cecilia Oreja y el doctor Pablo Villoslada, ambos neurólogos, que nos hablarán de la neuromielitis óptica.